Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden 5 pájaros por 2 céntimos, pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que viene a ser como dichos de Jesús, con estas grandes multitudes, la enseñanza de Jesús, que nos dice que muchas veces será larga, pues salían muchísimos temas. Aquí van saliendo temas muy cortos, como pequeñas ideas, que seguramente Jesús iba desarrollando mucho más. Y dice que cuando empieza, antes de hablar a las multitudes, empieza hablando solo a los discípulos, o sea, a lo que serían los apóstoles. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Esa hipocresía que consiste en dar una imagen, aparentar una cosa, decir una cosa y después de escondidas decir la contraria, cuando no te oyen, cuando no te ven. Entonces se entiende lo que dice. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz. Lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. ¿Cuándo se pregonará? Claro, aquí ya está hablando Jesús en el fondo del juicio final, donde toda esa hipocresía será desvelada. Y eso, por desgracia, nos puede pasar también a los cristianos, ese doble juego, esa hipocresía. Si Jesús habla tanto y tanto de los fariseos y de esa hipocresía, la hace con una intención clara para que los cristianos estemos advertidos, porque los cristianos tenemos la misma, iba a decir tendencia, pero más que tendencia no es que sea la palabra justa, la misma tentación, eso sí, de los fariseos. Es el problema de los que están con Dios, o de los que quisieran estar con Dios, o los que quieren aparentar estar con Dios. Hay gente buena, hay gente que sí, y muchos que nos cuesta más, y no tanto. Entonces el riesgo está, la gran tentación, en las apariencias, en el decir una cosa y hacer la contraria, en el aparentar, en el decir cosas que parezcan buenas a según quién y después a otros pues todo lo contrario, esa hipocresía que es tentación siempre para todos. Y después continúa: a vosotros os digo, amigos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. Aquí es de muy difícil explicación este texto. ¿A quién se refiere Jesús? En sentido estricto se refiere al pecado. ¿A quién hemos de temer? A pecar, al pecado. Algunos dicen, no, el temor al diablo que nos lleva al infierno. No, al diablo no hay que temerle. A Dios sí que hay que temerle, el santo temor de Dios, pero que no es el miedo como lo entiende el mundo de hoy,
sino que es precisamente sabiendo que es quién es Dios y que ama intensamente, ese temor a defraudar a Dios, es el santo temor de Dios, es el temor a pecar, porque no es el seguir la voluntad de Dios. Así que a quién hay que temer en el santo temor de Dios, lo que hay que temer es el pecado, el no caer en el pecado, en aquello que es el que nos lleva al infierno. No es Dios el que nos condena al infierno, es nuestro pecado el que nos condena al infierno. Así que hay que temer a pecar y confiar en Dios para que nos dé gracia y nos perdone si hemos pecado. Dice: temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna, o sea, al infierno. Ese poder lo tiene el pecado. O sea, somos nosotros los causantes de nuestra condena, no ese Dios tan malo que nos condena a nosotros que somos tan buenos. Esa es la mentalidad común. Cuando uno empieza a perder la fe o a apartarse de la fe, llega a esta conclusión: Dios es malo, porque Dios me quiere castigar. A mí, que soy el bueno, ¿cómo puede ser que Él sea bueno si el bueno soy yo? Ese es uno de los pecados contra el Espíritu Santo, pero que hoy están tan en boga. Así que si Dios es malo no puede existir, así que me aparto de Él, cuando es todo al revés. Y el último de estos dichos de hoy está en el sentido de la providencia, que todo cristiano que ya lleva algunos años de cristiano ha podido ver y tocar. No se venden 5 pájaros por 2 céntimos, ni uno de ellos se olvida a Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. El valor del hombre, querido por Dios, hecho a imagen de Dios, con vocación de eternidad, es cada uno de nosotros querido enormemente por Dios. Y así el que le es fiel no tiene que preocuparse. Dios está con él. ¿En qué sentido está con él? En que la providencia lo va guiando, incluso en los malos momentos. Dios está ahí, a nuestro lado. Basta que estemos en gracia, basta que nos hagamos hijos del Padre, hermanos de Cristo, seguidores de verdad de Él, y entonces todo es más fácil. No que todo sea fácil, pero sí más fácil. E incluso todas las desgracias ante Cristo, con el tiempo se ven como una gracia que nos ha ido ayudando en el camino hacia la salvación, en el camino hacia la vida eterna.